No sé si recordáis que en el año 2004 se celebraron los Juegos Olímpicos en Grecia, concretamente en Atenas. Ellos habían sido candidatos en el año 2000, perdieron ante Australia y 4 años más tarde tenían muchísima anticipación y buena voluntad para celebrar estos Juegos Olímpicos tan esperados. Ellos habían sido los precursores de los Juegos Olímpicos y también en su época moderna, así que llegaron a estos Juegos Olímpicos y fue un gran fracaso. Son unos Juegos Olímpicos que se recuerdan como uno de los peores de la historia. La construcción de los estadios con constante retraso. De hecho, temieron no poder acabar el Estadio Olímpico para la ceremonia inaugural. No solo eso, sino que una vez que empezaron, la tónica dominante fue ver estadios semivacíos, cuando normalmente en esta serie de eventos están llenos a rebosar. Y por si esto fuera poco, 2 de sus deportistas más famosos, el campeón y subcampeón olímpicos en Sydney 2000, tuvieron que abandonar la competición antes de empezar porque no se presentaron un control antidopaje, sospechosamente. Los 2 tuvieron un accidente de moto, que muchos creen que fue incluso simulado para no presentarse y no pudieron competir. Desde luego estos Juegos Olímpicos no pasarán a la historia como un ejemplo a seguir, a imitar por el resto de ciudades que los celebren posteriormente. En cambio necesitamos ejemplos a imitar, no solo aquellos que no hemos de seguir, como hijos, tener padres a los que imitar, como hijos de Dios, hermanos con vidas piadosas a los que seguir e imitar. Pablo entendió esta verdad y afirmó en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Desde luego Pablo sería un buen modelo de imitar, ¿verdad? Pero hay muchos otros ejemplos en las Escrituras y en esta noche me gustaría que nos centremos no en una persona solo, sino en un grupo de personas anónimas, porque no encontramos sus nombres, pero que en su conjunto era la iglesia en Tesalónica, los tesalonicenses. Y por medio de los tesalonicenses vamos a ver una iglesia modelo, una iglesia modelo, una iglesia a imitar. Y concretamente en esta noche vamos a ver 2 características de una iglesia modelo. Y lo vamos a ver personificado en los tesalonicenses. Antes de ir a 1 Tesalonicenses y ver algunos pasajes viendo este ejemplo de los tesalonicenses, hemos de hacernos la pregunta pertinente y es, ¿quién eran los tesalonicenses? Bueno, los tesalonicenses eran un ejemplo a imitar, que vivían en una ciudad importante, Tesalónica. Tesalónica estaba ubicada en la Vía Ignacia, vía terrestre más importante del mar Adriático al este. No solo tenían esta vía terrestre tan importante, sino que también tenían un puerto de mar significativo. Y todo esto les conllevaba a ser un centro político, militar y comercial que conllevó que hubiese hasta 200.000 personas en los tiempos de Pablo en esta ciudad, más grande que León. Y en aquel tiempo no había ciudades tan grandes. Estaría localizada en la actual Salónica, en la Grecia actual. Y estos tesalonicenses formaban parte de una iglesia que el mismo Pablo había comenzado. En Hechos 17, versículos 1 al 9, observamos que había convertidos judíos, había griegos devotos, había mujeres importantes, había convertidos sin ningún tipo de bagaje religioso, convertidos de la idolatría. Y lo que destacaba por encima de todo es que Pablo, en lugar de comenzar su carta corrigiendo, dedicar su carta tal vez a dar una reprimenda, como así lo hizo con los de Corinto y los Gálatas, él les muestra como ejemplo, les reconoce y les anima a perseverar en ese ejemplo. Y era algo obvio, porque fijémonos, Pablo les dice en el capítulo 1, versículos 6 al 8, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo.
de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que no tenemos nosotros necesidad de hablar nada. Era un ejemplo, según imitaron a Pablo, según Pablo imitaba al Señor, y se caracterizaban principalmente por esto, por haber recibido la palabra, por haber dado la bienvenida a la palabra de Dios, haberse abrazado a ella con el gozo del Espíritu Santo, aun cuando estaba en medio de pruebas y dificultades. Y así eso era un ejemplo para todos. No solo para los creyentes cercanos, sino también las zonas circundantes, en Macedonia, en Acaya, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que por todas partes donde iba en su viaje misionero Pablo, habían oído hablar de los tesalonicenses, y no había redes sociales. Imaginémonos cuál era el ejemplo de los tesalonicenses, que ellos no tenían ni que hablar cuando habían hablado de los tesalonicenses, porque eran un ejemplo de su fe. Así, entendiendo quién son los tesalonicenses, vamos a ver en un par de pasajes de esta epístola dos características de una iglesia modelo. Dos características de una iglesia modelo caracterizada en los tesalonicenses. La primera característica es una vida de fe y servicio genuino. Una vida de fe y servicio genuino. Y así es como comienza prácticamente la carta. Versículos 2 y 3 del primer capítulo, fijémonos. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, ¿el qué? Vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla en plural con sus compañeros de milicia. Siempre, dice el versículo 2, daban gracias por ellos, se caracterizaban, y sobreenfatiza esta realidad, porque realmente su corazón rebosaba de gratitud siempre que pensaba en ellos. Damos gracias, no solo va acompañado por siempre, sino que también la manera en la que lo expresa está dando la idea de que continuamente su hábito era estar agradecido y dar gracias a Dios por los tesalonicenses. ¿Por qué? ¿Por qué estaba agradecido? ¿Y por qué esta gratitud se veía reflejada en sus oraciones a Dios? Porque tenía presente algo. Versículo 3. De hecho, en original se podría decir, cuando me acuerdo, cada vez que viene esto a mi mente, no puedo hacer más que siempre dar gracias a Dios de manera continua. ¿De qué se acordaba? Versículo 3. De vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y de la firmeza de vuestra esperanza en Cristo Jesús. Tenían una vida de fe y servicio genuinos, y el versículo 3 empieza describiendo su obra de fe. ¿Qué quiere decir vuestra obra de fe? El original da la idea de una obra producida por la fe. No es que la fe es fruto de las obras, sino que las obras son fruto de la fe, y esto es lo que está diciendo aquí, el fruto de una fe genuina son las obras. Santiago capítulo 2 así lo establece. Y en este caso está hablando de que por causa de su fe genuina el fruto es que servían. Nos fijamos en el contexto que está hablando de cómo servían al Señor de diversas maneras, evangelizando. Su testimonio era tal que ellos llegaban a una zona y ya habían oído el Evangelio, por el ejemplo, los tesalonicenses. Ayudando a los enfermos, a los necesitados, sirviendo en la iglesia, fruto de su fe. Podemos hacer muchas cosas. Podemos incluso servir en la iglesia.
Pero si no es fruto de nuestra fe, entonces es mera fachada, apariencia, incluso puede llegar a ser hipocresía. Primero viene la fe y después el servicio, fruto de esa fe. Hay ocasiones en las que uno puede ver que no hay vida espiritual. ¿Cómo se puede ver que no hay vida espiritual? Una de las maneras en las que se ve que no hay vida espiritual es cuando hay falta de servicio. Porque aquel que es nacido de nuevo, aquel que ama al Señor, lo va a manifestar su fe en el servicio activo, de acuerdo a los dones que le ha dado y la oportunidad que tiene. Eso es una muestra de una fe genuina. Recuerdo que hace años tuve la ocasión de visitar a los hermanos que apoyamos, parte de los hermanos que apoyamos como parte de nuestras misiones en el norte de África, Guillermo y Rosamari, Guillermo Rub. Y recuerdo que fuimos a Ceuta, sabéis, es territorio español, entonces cruzas el estrecho en el ferry, llegas allá a Ceuta, y de Ceuta pasamos la frontera, que pasabas en el día, y fuimos a las primeras ciudades de Marruecos a visitar a algunos creyentes que, si eran autóctonos marroquíes, no tienen libertad religiosa. Hay libertad religiosa para los extranjeros y tú puedes tener una iglesia abierta que no sea musulmana, pero solo para los extranjeros. Si eres marroquí, entonces no puedes hacer proselitismo ni ellos han de convertirse a ninguna otra religión. Así que esta era una iglesia sumergida, clandestina. De hecho, en unos lugares donde tuve la oportunidad de congregarme, estaba al lado de una comisaría de policía. Estaba a 40 metros y entrábamos de uno en uno, de dos en dos, y sin hacer ruido. Y en una ocasión incluso nos llevamos un buen susto porque llegó alguien tarde y no sabíamos que llegaba alguien tarde. Y llegar tarde es mucho más peor que aquí. Aquí si llegas tarde te hacen orar, pero allí si llegas tarde, y tal vez puede ser la policía, ¿verdad? Entonces todo el mundo se cayó. Y un silencio sepulcral. Y yo dije, ay madre, aquí pasa algo, yo no entiendo lo que están diciendo entre ellos, pero esto no suena bien. Entonces nos dijeron, callad, callad, que no sabemos quién es. Y entonces abrieron la puerta y era un hermano que llegaba tarde. Vaya bronca le echaron. Pararon el culto y le echaron una bronca, hombre, nos pensamos que era la policía. Bueno, más allá de esa anécdota, lo que realmente a mí me impactó era ver cómo en este país difícil, con persecución, ellos, fruto de su fe genuina, no solo estaban dispuestos a ponerse en peligro y congregarse al lado de una comisaría, sino que deseaban servir. Estaban todos dispuestos a servir y tenían gozo en servir a su Señor. Por esto se caracterizaban los tesalonicenses. Y la pregunta que nos hemos de hacer nosotros es, ¿servimos, hermanos? ¿Servimos por las motivaciones correctas? Gracias a Dios por los que ya están sirviendo. Creo que es una muestra de madurez espiritual en nuestra congregación, que más y más personas desean servir. Y una de las formas en las que lo hemos visto en los últimos tiempos fue cuando nos mudamos a este edificio, hace algo más de un año. Hay muchas más cosas que hacer. Y yo sinceramente pensaba, no sé cómo vamos a hacer todo esto. Vamos a ver qué pasa. Y espontáneamente, muchos hermanos han empezado a servir, han encontrado el lugar donde hay una necesidad y de acuerdo a sus dones, y gracias a Dios es un gozo ver a muchas más personas sirviendo de las que servían hace un año, hace dos, hace tres. ¿Por qué? ¿Porque estamos en un nuevo edificio? No. Porque estamos creciendo en nuestra fe, en nuestro compromiso, nuestra confianza al Señor, y eso se ve reflejado en el deseo de servirle a Él. Los tesalonicenses no solo mostraban su fe, sino que a continuación dice que estaba agradecido. ¿Por qué? Versículo 3 continúa diciendo, vuestro trabajo de amor. De nuevo está hablando del trabajo, centrado en el servicio, trabajo al Señor. Pero no solo el servicio era fruto de la fe, sino que también es fruto del amor. El amor causa este trabajo. No trabajas porque eres masoquista, o porque te gusta llegar a casa muerto y caer en la cama y dormir ipso facto. Bueno, a alguien puede gustarle eso, pero a la mayoría no le gusta eso, ¿verdad?
sino que era fruto del amor. Y aquí el trabajo que se está refiriendo es labor hasta el punto de la fatiga, hasta la extenuación, y todo era fruto de su amor. Como una madre que ama a sus hijos y trabaja en el hogar por amor a sus hijos, aunque no recibe remuneración, aunque no se le considera, aunque en nuestra sociedad eso parece que es de segunda o tercera categoría, aunque los hijos ni siquiera tengan una palabra de agradecimiento. ¿Por qué sirve? ¿Por qué trabaja hasta la extenuación? Por amor. Así hemos de hacer nosotros, y nuestro amor ha de estar dirigido a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y fruto de ese amor, servirle. Trabajar no para que nos vean los demás, no para sentirnos mejor con nosotros mismos, sino porque amamos al Señor. Y aunque nadie nos vea, aunque nadie nos lo reconozca, aunque nadie sepa lo que hacemos, aunque no sean conscientes de todo lo que conlleva tal vez el servicio que estás realizando, ni piensas en ello. ¿Por qué? Porque amas al Señor. Y lo haces por el Señor. Así es la manera realmente de genuinamente servir al Señor. Y no solo esto, sino que todo ello está enraizado en versículo 3, continúa diciendo, la firmeza de vuestra esperanza. ¿En qué estaban firmes ellos? ¿Qué les producía firmeza? Su esperanza. ¿Esperanza en quién? ¿En buenos deseos? ¿En pensar positivamente? No. Versículo 3. En nuestro Señor Jesucristo. Ellos le conocían, ellos habían sido expuestos fielmente por el apóstol Pablo, ellos habían sido salvos y ahora esperaban con certeza, aún en medio de las dificultades y las pruebas, como vemos posteriormente en el versículo 6, firmemente. En otras palabras, perseveraban. ¿A la luz de qué? De Cristo. Y la esperanza del retorno de Cristo. La esperanza cierta, que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y un día volverá. Y el ángel que estaba allí en Jerusalén, según ascendió Cristo y los discípulos se quedaron ahí mirando a los cielos, les dijo, de la misma manera que le visteis partir, así regresará. Y en eso estamos firmes. Y es por eso que le servimos. Le servimos genuinamente, fruto de la fe, fruto del amor, fruto de la esperanza cierta que tenemos en Él. Qué tremendo relato de la fe y servicio de los tesalonicenses. Ya que tenían fe, servían. Ya que amaban al Señor, trabajaban para Él. Ya que tenían una esperanza cierta, perseveraban, aún en medio de las dificultades de la vida. En segundo lugar, una iglesia modelo como la de los tesalonicenses nos muestra que se caracteriza también por una vida de amor indiscriminado. No solo una vida de fe y servicio genuino, sino también una vida de amor indiscriminado. Y vamos a ir hacia el final de esta epístola, penúltimo capítulo, capítulo 4, versículo 10, versículos 9 y 10. Les había exhortado en los primeros 8 versículos del capítulo 4 a vivir una vida de santidad. Y ahora Pablo entra a elogiar su ejemplo de amor. Fijémonos en el versículo 9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Pablo elogia su amor fraternal, se está refiriendo a amor a otros hermanos en Cristo, aunque no excluye amor a los no creyentes. Pero aquí principalmente se refiere al amor entre hermanos. Y fijémonos qué gran ejemplo era que Pablo dice, movido por el Espíritu Santo, en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba. ¡Wow! No tenía nada más que decirles. Imagínate,
Un marido que le pregunta a su esposa, cariño, ¿te quiero suficiente? Los maridos sería bueno atreverse a hacer esa pregunta a tu esposa. A ver si alguna dice, ciertamente, no por la esposa, sino por culpa del marido. Cariño, del amor no tengo que decirte nada. Tú ya no tengo que decirte más. Realmente me amas más allá de lo que pueda yo decirte. ¿Te imaginas? Es raro eso, ¿verdad? Pues en este caso también es raro. Pablo les dice, en cuanto al amor entre hermanos, ya no puedo deciros nada más. ¿Qué más os voy a decir? No tenéis necesidad que nadie os escriba. ¿Por qué? Porque ya conocéis, habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, ya conocéis lo que es amar, ya habéis recibido la enseñanza de la palabra en cuanto a esto, pero no solo lo sabían. Continúa diciendo, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Lo sabían y lo practicaban. ¿Qué ejemplo? Su amor fraternal es increíble. El mismo Jesús dijo, en esto sabréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, ¿qué tipo de amor se está refiriendo? Porque hablamos del amor y cada uno puede pensar en una cosa. Y más en la sociedad actual. En la sociedad actual, el amor puede ser un cosquilleo en el estómago, mariposas, ¿verdad? La gente identifica eso, el amor. El amor puede ser yo quiero, yo deseo, me satisfaces. El amor puede estar enfocado meramente en una atracción física, una atracción sexual. El amor está, según esta sociedad, centrado en el yo. Me vale si te quiero mientras me des algo, pero si no, ya no te quiero. Y en nombre de la falta del amor se abandona a la gente, a las personas, y se hace lo que haga falta. ¿Ese es el amor de Dios? En absoluto. Está hablando de un amor centrado en Dios primeramente, pero luego centrado en la otra persona, no porque haya ningún mérito, sino porque es un amor voluntario, sacrificado, llamado a la acción, un amor que es fruto que produce el Señor en nosotros, es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, uno de ellos, amor, entre otras manifestaciones. Dios solo puede crear este amor. Y Dios lo crea en sus hijos, según somos expuestos a su palabra y nos da oportunidad de practicarlo. Fijémonos, versículo 10. En verdad lo practicáis con todos los hermanos en toda Macedonia, en vuestra área de acción. Los tesalonicenses amaban a todos los hermanos. Un amor que era inclusivo, que era indiscriminado. Y no solo amaban a los que creen, sino que también amaban a los que no creían, y fruto de ese amor les hablaban de Cristo para que pudieran ser salvos. Recuerdo hace años, cuando tuve la oportunidad de vivir 3 años en la zona de Los Ángeles, cuando fui a estudiar el seminario allí, que una de las cosas que más me impactó de mi tiempo en el seminario fue la iglesia en la que estuve. Y en esa iglesia, principalmente me reuní en una iglesia muy grande, de aproximadamente 7.000 personas, y uno puede pensar, bueno, una iglesia tan grande, casi ni conoces a nadie, ¿cómo se puede mostrar amor? Bueno, yo estaba en una parte de esa iglesia que se conocía como el Ministerio Hispano, ahora se llama Grace en español, y era un grupo más pequeño, pero todavía bastante extendido, unas 350 personas, bastante más grande de los que nos reunimos aquí en esta iglesia, algo más del doble. Y en este lugar, después de 3 años, experimenté, sin merecerlo, y sin buscarlo, y sin esperarlo, y sin hacer nada para recibirlo, tales muestras de amor que cuando me fui, realmente sentí irme, aunque regresaba a mi casa,
con mi familia y a mi iglesia durante tantos años. Fruto de ese amor. Y no era algo solo para mí. No era que yo les había caído bien o yo era el único con el practicar ese amor. No, todos los que iban allí testificaban de lo mismo y a lo largo de los años, muchos de los que han ido a estudiar al seminario de otros países y han estado allí, todos tienen el mismo testimonio. Cómo hemos recibido el amor fraternal, cómo lo han practicado y cómo se ha manifestado de diversas maneras. ¡Qué bendición es eso!, ¿verdad? Una de las pruebas del algodón del amor fraternal, hermanos, es cuando otros nos visitan, y no solo un día, porque un día de visita todos somos muy cariñosos, ¿verdad? Muy amables, muy amorosos, pero pasan un tiempo con nosotros y se tienen que ir. ¿Cómo se van? Se van con el testimonio de en esta iglesia se nos ha mostrado amor, nos ha acogido, un amor bíblico, o se van indiferentes. Hemos de mostrar amor unos a otros. Y también con los que estamos aquí en el día a día, todos, con todos. Y no conformarnos con donde estemos o donde hayamos llegado. Fijémonos, los tesalonicenses, no les tenía que escribir nada más, pero sí les anima a perseverar. Y les dice, versículo 10, os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Estáis en el buen camino. Abundar, sobreabundar, más y más. Busquemos, veamos el ejemplo de los tesalonicenses y observemos cómo ellos, aun cuando son anónimos, no conocemos sus nombres, sí que eran un ejemplo de una iglesia modelo. ¿Por qué? Porque servían fruto de su fe, fruto de su amor al Señor. Y su amor se manifestaba indiscriminadamente a todos, especialmente a los hermanos, amor fraternal. Cada año vamos a la conferencia de pastores en marzo y llevamos varios hermanos con nosotros. Solemos ir un grupo de 15 pastores, ancianos, predicadores, algunos de esta iglesia, de otros lugares también del país. Y normalmente al final de la conferencia en la cual estamos, este año tuvimos 15 sesiones, de 1 hora cada una, en 4 días, es súper intenso, aparte de algunos talleres, y aprendemos mucho. Tanto que yo de hecho estoy escuchando de nuevo varias de estas conferencias que las ponen en internet para volver a pensar en ello y asimilarlo, porque 15 en 4 días a veces pues es difícil realmente de asimilar. Y la gente se va impactada por la enseñanza, grandes predicadores, excelente enseñanza, la palabra de Dios, y eso es lo que necesitamos. Pero también por lo que se van impactados es por esto, cuando el último día solemos quedar y decir, bueno, ¿qué os ha gustado de la conferencia? Y siempre se resalta esto, el servicio y el amor de los hermanos. Y luego siempre con, normalmente lo positivos que somos los españoles muchas veces, dicen, ojalá estuviera en mi iglesia. Y empiezan a hablar de lo mal que está su iglesia, que esto no se ve. Y entonces yo siempre les intento animar y decir, ¿por qué crees que hay este amor y por qué crees que hay este servicio? ¿Crees que ha sucedido así de la nada? ¿O es fruto de algo? ¿Es fruto de estar expuestos a la palabra de Dios? ¿Es fruto de madurar? ¿Es fruto de crecer y practicarlo? Y según crecemos espiritualmente, vamos a servir más y vamos a perfeccionar el amor unos a otros y tener la oportunidad de abundar más y más. Hermanos, qué bendición poder estar en una iglesia en la que sostenemos la palabra de Dios en alto y decimos, así dice el Señor, leemos, explicamos, aplicamos la palabra. Es lo que el Señor va a usar para seguir edificándonos, es lo que el Señor usa para salvar, para convencer a la gente de que lo que Dios dice es verdad, que el hombre es pecador y está apartado de Dios y solo merece la ira de Dios y que si no se arrepiente y cree en Cristo Jesús, perecerá para siempre. Y ese es el principal mensaje de amor. Si no te has arrepentido y creído en Cristo, hoy es el día de reconciliación con Dios, ven a Él.
Aférrate a Cristo. Pero para los que ya estamos en Cristo, hermanos, según crecemos, que se manifieste en nuestro servicio, fruto de nuestra fe, que se manifieste en nuestro amor, abundando más y más en ello, para que también nosotros, según imitamos a Pablo, según imitamos a los tesalonicenses, según imitamos sobre todo a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, otros puedan percibirlo y otros también sean animados a seguir ese ejemplo para la gloria de Dios. Que esta sea nuestra oración, hermanos, y que este sea el fruto que el Señor produzca en nosotros según crecemos en Él. Amén. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos has dejado un ejemplo como el de los tesalonicenses, una iglesia modelo que tú elogias por medio de tu siervo Pablo, movido por el Espíritu Santo. Y no de manera general, sino específica. Cómo resalta su servicio y su amor, Señor. Y cómo esto es fruto de su fe, de su esperanza cierta de que Cristo Jesús va a regresar a por nosotros su iglesia. Y mientras Él regresa o nos llama a su presencia, deseamos serle agradables. Señor, que tú sigas conformándonos a la imagen de tu Hijo. Y Señor, que no sea un hecho aislado, sino que todos como hermanos y hermanas en Cristo, parte de esta iglesia aquí en León, abundemos más en el servicio a ti. Que no lo hagamos por sentirnos bien con nosotros mismos, ni para que nos vean los demás, ni obligados, Señor, sino que sea un servicio sincero, voluntario, sacrificado, fruto de que somos tus hijos, Señor. Que lo hagamos para ti, sin esperar nada a cambio. Somos indignos, no merecemos ni servirte, Señor. Qué privilegio nos das como tus hijos. A la vez, Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer en amor. No en pensar que nos tienen que amar más los demás a nosotros. Qué egocéntricos somos, Señor. Sino que nos ayudes a amar y a crecer en amar a los demás, independientemente de que los demás lo hagan o no. Señor, que lo hagamos fruto de nuestro amor a ti y que juntos mostremos las excelencias, las glorias, las virtudes del Señor Jesucristo, a quien amamos porque Él nos amó primero. A Él proclamamos, a Él servimos, a Él amamos. Que sea un ejemplo a esta sociedad para tu gloria. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.